Bien, ¿qué es el ransomware y cómo funciona? Si el objetivo principal del ransomware es buscar los archivos, cifrarlos uno por uno y luego pedir un rescate. Entonces, lo que la mayoría del ransomware va a hacer es mostrar una advertencia en pantalla, informar que los datos ya no están disponibles y explicará cómo se hace para pagar el rescate, pagando a través seguramente de Bitcoin, y entonces después, en teoría, se van a poder descifrar los datos y recuperarlos. Algunos ransomware incluso evitan que el ordenador se inicie y otros no solamente infectan el ordenador, sino que avisan cuando ya está infectada toda la red, incluso las copias de seguridad. Lo que tenemos que tener aquí muy en cuenta es que el ransomware es mucho más común de lo que la mayoría de la gente piensa. ¿Sí? Las infecciones de ransomware se están duplicando año a año. Los primeros ataques grandes comenzaron en el 2017 y afectaron, no sé, 600.000 ordenadores aproximadamente. 2018, 1.200.000. 2019, más de 2 millones de ordenadores. Este año se espera que realmente sea un problema que va a afectar a muchísimas empresas. Afecta a empresas y afecta también, y especialmente, a organismos públicos. ¿Sí? Buscan afectar a hospitales, buscan afectar a ayuntamientos, oficinas de empleo, ¿sí? Pero si se ven las noticias, realmente todas las semanas está saliendo alguien que quedó fuera de servicio con sus datos encriptados. Bien, entonces, ¿cómo es que ingresa el ransomware a los ordenadores? Bueno, esto es muy similar a como lo hicieron los virus toda la vida, porque no deja de ser un ataque de lo que tradicionalmente era un virus, solamente que esto es mucho más específico. La forma más común es que es una infección autopropagada, ¿sí? Que lo que hace es que infectó algún ordenador y a partir de ese momento se multiplicó por la red, ¿sí? Sondeando las computadoras adyacentes y buscando vulnerabilidades o problemas de configuración que le facilitaran la propagación. Después tenemos lo que es una infección manual, que es que alguien específicamente, un pirata informático, está haciendo un ataque dirigido y está usando ransomware para después pedir un rescate. Esto seguramente tiene más que ver con empresas grandes o con empresas que tengan una importancia estratégica, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que quienes desarrollan el ransomware y quienes lo utilizan suelen ser organizaciones criminales muy desarrolladas. Entonces nos encontramos generalmente con que incluso puede haber hasta países atrás de esto, ¿sí? Porque el volumen de rescate que piden suele alcanzar cifras realmente millonarias. Y bueno, y por último, el usuario, ¿sí? Que muchas veces por desconocimiento favorece la propagación del ransomware porque o mete un pendrive USB que estaba infectado o hace clic en una URL que había en un mensaje sin darse cuenta que era una página falsa, y todo eso ayuda a aumentar la propagación. En definitiva, sí, lo que vamos a ver es que hay 6 formas en que el ransomware puede propagarse. Y sobre estas 6 formas después vamos a dar los consejos para prevenir el ransomware. Una de las formas más comunes dijimos que son los servicios que tenga el ordenador o el servidor. ¿Sí? Esto va desde el protocolo de acceso remoto, puede ser también el protocolo que se use para acceder a una base de datos o a un RP, un CRM, y en general lo que se vale es o bien de vulnerabilidades del sistema o bien de protocolos que no estén bien protegidos o que no tengan buenas contraseñas. Y la importancia, sí, siempre de tener todo correctamente vigilado a través de un firewall y el uso de las contraseñas fuertes y los permisos adecuados a los usuarios. La segunda forma más común de propagación es, como dijimos hoy, los dispositivos adjuntos. Habitualmente los pendrive, ¿sí? Una persona hizo una copia de seguridad de sus datos, guardó un pendrive en la casa, ese pendrive de alguna forma se infectó, el día que lo va a volver a usar, lo lleva a la oficina, la infección se propaga. Tenemos los sitios web maliciosos, ¿sí? Páginas que son iguales a páginas buenas, pero que están infectadas, que muchas veces a través de enlaces de Google uno hace clic en el primer resultado y en realidad es una página falsa que estaba posicionada a nivel de publicidad. Entonces, tener buenos sistemas antivirus y de protección de datos es muy útil en estos casos, ¿sí? Tenemos también la publicidad en línea, que va muy de la mano con lo anterior, donde, por ejemplo, hicimos una copia en un sitio totalmente válido, pero el día de mañana nos empieza a aparecer publicidad sobre eso que compramos, nosotros hacemos clic en un enlace y accedemos a un sitio infectado donde en realidad no se hablaba del producto, sino que nos están atacando. Entonces, antivirus y bloqueadores de publicidad son elementos básicos de prevención. Y por último, sí, la amenaza de correo electrónico es algo que lo vemos a diario nosotros en Interbel. Básicamente hay amenazas que son muy focalizadas a sectores, ¿sí? Por ejemplo, para los hoteles hay muchas
infecciones que provienen a través de reservas falsas, donde dicen que contienen un adjunto y ese adjunto está infectado. Los departamentos de empleo reciben muchas infecciones a través de currículum vitae. Los departamentos de compras a través de facturas falsas. Entonces, es cada día más difícil, ¿sí? Si no está muy bien formado y preparado, saber diferenciar cómo es un mail verdadero y un mail falso. ¿Sí? De ahí la formación que hicimos hace poquito de phishing. No hay antivirus, no hay protección que cubra el 100%, ¿sí? Podemos cubrir un porcentaje muy alto, pero siempre algo va a pasar y el usuario es la última barrera y de ahí la importancia de su formación. Bueno, y por último, una mención de honor, ¿sí? Que son los exploits y las vulnerabilidades de los sistemas operativos. Hace unos días veíamos que ya Windows 7 y Windows Server 2008 se están quedando sin soporte, se han quedado sin soporte de actualizaciones. Esto los hace sistemas extremadamente vulnerables. ¿Por qué? Porque justamente la vulnerabilidad es lo que aprovechan esta gente para realizar los ataques. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema con los parches, actualizaciones todo el día, pasamos a ser absolutamente vulnerables y es muy probable que terminemos con problemas. Dicho esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de una infección? Bueno, el ransomware, como dijimos hoy, avisará que los datos ya han sido encriptados, ¿sí? Generalmente ya va a ser tarde cuando nos avise, dirá que hay que pagar un rescate, explicará cómo se hace ese pago, seguramente a través de bitcoins, y dirá que después de pagar, los datos van a volver a estar disponibles. Lo que no nos van a decir es que, aunque paguemos, ¿sí? Se van a instalar puertas traseras para que ese ordenador se vuelva a infectar en el futuro, seguramente a través de vulnerabilidades que siempre hay del hardware, ¿sí? Fundamentalmente del BIOS y del firmware de inicio de la máquina, y que además se va a propagar muy rápido, con lo cual estamos poniendo en riesgo también a nuestros clientes y a todos con los que interactuamos, porque también van a ser infectados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer si sufrimos un ataque? Bueno, tenemos dos alternativas: pagar ese rescate. La realidad indica que muy probablemente no sea el final, porque vamos a ser nuevamente víctimas de extorsiones o van a estar extorsionando a nuestros clientes y contactos, o no pagamos el rescate. Si no queremos pagar un rescate de ransomware, en realidad tenemos que asumir que hemos perdido nuestros datos, ¿sí? Vamos a poner esos ordenadores a cero, seguramente vamos a tener que deshacernos de esos discos duros y de parte del hardware, y vamos a tener que tener una buena copia de seguridad para recuperar los datos. Si no tenemos una copia de seguridad, pues lo habremos perdido, ¿sí? Ahí la importancia de que las copias de seguridad son la última barrera de protección contra el ransomware. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con pagar, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un rescate típico? Bueno, un rescate típico, como dije, en Bitcoin puede ir desde medio Bitcoin, un Bitcoin, 2 Bitcoin, 4, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de $10.000 el Bitcoin. 5.000 a 40.000 dólares es un rescate típico. ¿Costos adicionales de un ataque? Bueno, además de pagar o de perder los datos, tenemos el tiempo que ha estado parada la empresa. Y las empresas, en promedio, están paradas más de una semana cuando tienen una infección. 7.3 días es el tiempo promedio. Esto imagínense que es una pérdida de ingresos gigantesca, ¿sí? Además de que es tiempo sin facturar, tiempo sin que la gente trabaje, tiempo que quizás no podemos preparar las nóminas de los salarios. Realmente puede ser el fin de una empresa. Entonces, si no contamos con los mecanismos de recuperación adecuados, la pérdida de tiempo va a ser mucho mayor. Si nosotros nos hemos preparado, seguramente vamos a tener un plan B para que el ataque sea mucho más medido, ¿sí? Que no afecte a toda la organización, sino que se pueda parar antes y que a su vez esa parte de la organización tenga una forma de seguir trabajando, ya sea con otros ordenadores o con otros sistemas que sean de rápida recuperación. Bien, bueno, y lo que habíamos dicho hace un momento, sí, pagar un rescate no soluciona el problema, ¿sí? Y la única forma de solucionar este problema es tener una protección robusta contra ransomware, que va desde la prevención a las acciones que tenemos que tomar en caso de una infección, porque por más prevención que tengamos, no vamos a dejar de correr el riesgo. En ese punto, la copia de seguridad es el punto clave, ¿sí? Pasemos entonces ahora a los pasos para la prevención. 10 pasos claves para prevenir y sobrevivir a un ataque de ransomware. Bien, el software antivirus y el software de filtrado de correo electrónico. ¿Sí? Esta debería ser nuestra primera barrera. En software de antivirus también incluimos lo que es firewall. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la solución de Gdata, si ustedes quieren más información está en nuestra web, que es una suite de seguridad que incluye antivirus y también incluye
firewall, protección para los móviles, protección para los dispositivos USB, incluso también incluye partes de filtrado de correo, que es una suite muy completa. Entonces, una suite de ese estilo es lo que uno debería considerar en caso de que quieran tener un buen nivel de protección. En cuanto al filtrado de correo, lo ideal es filtrarlo incluso antes de que llegue al servidor. Nosotros trabajamos con dos software muy útiles de correo electrónico. Uno es el servidor de correo Daemon, pero para quienes tienen su propio servicio de correo, ya sea en la nube o con otro servidor, tenemos Security Gateway, que es una aplicación que filtra los correos antes de que lleguen al servidor y obviamente antes de que lleguen a los usuarios, con lo cual tenemos un nivel de análisis mucho más exhaustivo. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con los ordenadores, ¿sí? Y los sistemas operativos, que deben estar siempre actualizados. Como dijimos hoy, si pasa más de 48 horas desde la actualización, ya estamos en riesgo, ¿sí? Así que siempre tiene que ser lo antes posible para que las vulnerabilidades no sean explotadas. El software del ordenador tiene que estar siempre auditado y obviamente actualizado. Y esto va a todas las aplicaciones que se utilizan. Por ejemplo, si utilizamos un Office, por decir algo, 2010, estamos corriendo muchísimos riesgos, porque esto ya tiene muchísimas vulnerabilidades, que si no tenemos todos los parches, y aún teniéndolos, estamos corriendo riesgos. Entonces siempre hay que usar las versiones más recientes de software y obviamente actualizadas. Esto también corre para base de datos, escritorio remoto y todos los puntos más frecuentes de acceso a través de los cuales accede la gente y a través de los cuales se accede a los documentos, fundamentalmente, que son uno de los medios más comunes de infección junto con el email. El acceso remoto es importantísimo, ¿sí? Sobre todo con empresas que hoy dan a sus empleados la posibilidad de trabajar desde la casa. Si trabajan con una RDP estándar, tienen una alta probabilidad de recibir infecciones o al menos están muy vulnerables, ¿sí? Aquí lo que hay que trabajar siempre es con protocolos que tengan seguridad SSL para que toda la conexión esté encriptada y obviamente que las contraseñas sean fuertes y los permisos de los usuarios sean adecuados. Bien, referente a las credenciales, obviamente esto es un tema que se habla desde hace años, desde ahora, ¿sí? Pero seguimos encontrando que la mayoría de la gente utiliza credenciales muy fáciles de hacer y de resolver a través de ataques de diccionario. Y si uno mira los logs del sistema de Windows, verá que todos los días hay ataques sobre esto, ¿sí? Entonces, el firewall ayuda porque bloquea los ataques, digamos, reiterativos, pero las credenciales siempre, siempre, siempre tienen que ser muy buena calidad. Bien, los dispositivos conectados, ¿sí? Esto incluye desde el USB, ¿sí? Pero también incluye las copias de seguridad. Si nosotros tenemos una copia de seguridad que es una unidad de red que esté siempre conectada, es mucho más vulnerable que si es un sistema que una vez que finaliza la copia queda fuera de línea, ¿sí? En cuanto a los USB, como dijimos hoy, tener un sistema de protección que nos permite establecer políticas de qué dispositivos son confiables, cuáles no, y a su vez para los que no sean confiables, restringirles, por ejemplo, que no puedan hacer escritura o que no puedan hacer autoinicio, ¿sí? Bien, la conciencia en ciberseguridad del usuario. Hoy decíamos que este era uno de los puntos claves realmente, porque ningún software es infalible. El usuario tiene que tener formación continua y en eso apuntábamos también, tanto en esta formación como en la formación previa de phishing, ¿sí? Que el usuario sepa identificar cuando un correo es sospechoso, ¿sí? Que sepa qué hacer en ese momento, porque incluso si fue infectado o se hizo clic, es mucho mejor que avise cuanto antes a que no diga nada, porque eso nos va a permitir tomar acciones mucho más inmediatas. Y ahí también la importancia de la formación para los administradores y de que sepan determinar cuándo es algo grave y cuándo no. Bien, entramos en los últimos pasos, ¿sí? Y los últimos pasos son los más importantes, ¿sí? Porque las copias de seguridad, dijimos hoy, son la última barrera de protección ante el ransomware. Con lo cual no es un paso opcional. Tener los datos de la empresa correctamente establecidos, cuáles son importantes, cómo se hacen las copias, y dónde se guardan y cómo se recuperan, ¿sí? Es el ABCD, por así decirlo, de toda administrador de sistemas. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es que el sistema de respaldo que utilizamos es adecuado para la organización. Una vez que tenemos nuestras copias de datos funcionando, ¿sí? Tan importante como eso es que sean monitorizadas y se prueben regularmente. Aquí es muy importante que las recuperaciones periódicamente hagamos de forma completa, ¿sí? Porque eso nos permite saber que van a funcionar, ¿sí?
cuánto tiempo tarda en recuperarse y que el hardware que estamos usando para la recuperación es compatible y adecuado. Si no hacemos esto, lo más probable es que el día de la restauración tengamos algún tipo de problemas. Y por último, ¿sí? La inversión en protección de datos, que incluye varios temas. Incluye la formación de los usuarios, incluye el software o los mecanismos que vamos a usar para las copias de seguridad, e incluso también los planes que vamos a tener para responder ante un ataque, ¿sí? La diferencia entre una respuesta de pánico y una respuesta eficiente es la existencia de un plan. Un plan que tiene que estar documentado, que no necesita ser extremadamente largo ni detallado, pero tiene que estar accesible cuando se lo necesita y tiene que responder a las preguntas básicas, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras 4 cosas que hay que hacer? ¿A quién hay que contactar? ¿Cómo y dónde están los datos a recuperar? ¿Sí? Básicamente tiene que indicarnos cómo resolver esto que sucedió. Todas estas preguntas entonces tienen que estar accesibles en caso de una emergencia. A su vez tendríamos que tener un plan de respuesta contra ransomware, ¿sí? Porque que sea bien específico. Entonces esto nos debería indicar en cada empresa, en cada organización, qué hacer y que todos los miembros sepan cuál es su función. Y por último, un plan de continuidad comercial. El plan de continuidad comercial es básicamente, habíamos hablado que un ataque puede llevar hasta una semana recuperarlo, ¿sí? Entonces, la continuidad comercial es qué hacemos durante ese tiempo que nuestros ordenadores están parados, ¿sí? Tenemos que tener un plan mínimo para que la empresa siga funcionando a través de ordenadores alternativos o a través de otro mecanismo, ¿sí? Que nos permita seguir facturando, seguir pagando salarios y todo lo básico que necesita una empresa. Bien. Dicho estos 10 puntos de prevención, ¿sí? Vamos a hacer algunas preguntas para que cada uno internamente se responda y nosotros vamos a ir dando también lo que consideramos apropiado como respuesta sobre qué tan efectivas son las copias de seguridad que actualmente tenemos contra el ransomware, ¿sí? La primera pregunta es si nuestras copias de seguridad son adecuadas contra el ransomware. Ya no estamos hablando de adecuadas contra una pérdida de datos, sino contra la pérdida de datos donde todos nuestros datos son encriptados, ¿sí? Y los ordenadores dejan de funcionar en un mismo momento. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro si nosotros queremos tener copias de seguridad basadas en archivos o copias de seguridad de los sistemas completos, y cada caso cuánto va a tardar en recuperarse y si tenemos hardware para establecerlas de forma rápida, ¿sí? De ahí la importancia del destino que usemos para el respaldo, ¿sí? No es lo mismo un destino en un disco que esté todo el tiempo conectado, en un disco que se desconecta después de hacer la copia, o tener una copia en la nube, ¿sí? Todos los métodos muchas veces son necesarios, y de ahí que tenemos que tener más de un método de copia de seguridad, pero responden a distintas necesidades y en el ransomware concretamente, sí es muy importante para que la copia esté protegida y no vaya a ser encriptada a la vez que se encriptan los datos. Imagínense que si se encriptan los datos y a la noche se hace la copia de seguridad, también se encripta, ¿sí? Bien, el objetivo del punto de recuperación, si es el tiempo que la empresa puede permitirse retroceder y que los datos le sigan sirviendo. Si hay empresas que dicen hacemos copias una vez por mes o hacemos copias una vez por semana, bueno, en general necesitamos copias del día anterior, ¿sí? Bases de datos requieren copias generalmente en tiempo real. Así que es muy importante que para cada tipo de datos tengamos en claro cuándo es el último dato que realmente nos permitiría no haber perdido información importante. Bien, y si por último sobre la prueba de las copias de seguridad, si lo decíamos hoy, es la única forma de saber que realmente funcionan. Eh, y aquí es muy importante entonces la formación para el personal. Si alguna de las copias de seguridad está dañada, hubo un problema en la transferencia de datos, un problema de hardware donde se recuperaba, la copia no va a servir, no va a cumplir los requisitos. Entonces, tener el personal completamente formado sobre este punto es fundamental. Bien, déjenme hacer un repaso muy breve sobre un método muy simple de copias de seguridad que nosotros recomendamos y recomendarles nuestro software de copias de seguridad que es Backup Assist. Y Backup Assist es un software de copias de seguridad que se centra en la simplicidad, ¿sí? Y fundamentalmente en la facilidad de recuperación de los datos. Lo que nosotros recomendamos son siempre estrategias simples. Obviamente cada empresa tiene que elegir la suya y los detalles siempre quedan del lado de la empresa, ¿no? Lo que decíamos hoy, es copia de todos los datos, copias del sistema completo, copia de la base de datos, eso cada uno va eligiendo lo que necesita. Pero sí establecer cuántas copias de seguridad necesitamos para estar seguros, ¿sí? Nosotros decimos que la base es tener 3 copias de seguridad de nuestros datos.
ya sea que sean unidades de disco duro interno, medias extraíbles, ¿sí? Es fundamental minimizar riesgos. Entonces hay que tener al menos 2 copias que estén en medios distintos dentro de la propia empresa y una copia extra que esté en un medio totalmente externo, en un destino generalmente en la nube. ¿Sí? Nosotros con Backup Assist esto hacemos una formación específica para quien quiera conocer el software y le permitimos entonces ver los distintos medios de copias de seguridad que hace y los medios donde se guardan estas copias y que también cómo son las recuperaciones. ¿Sí? Pero bueno, es un método muy simple que nos sirve para tener una mayor confianza. Respecto a Backup Assist, además de ser muy simple la copia de seguridad y las restauraciones, incluye para quienes tienen la licencia al día y el mantenimiento del software, lo que se llama Backup Card, incluye una funcionalidad que es el Crypto Sideward. Esta es una funcionalidad especialmente diseñada para combatir al ransomware. Funciona como un escudo, en tiempo real, ¿sí? Que detecta al momento que se está haciendo una copia, si esa copia cambió y tiene archivos encriptados respecto a la última vez que se había hecho. ¿Sí? Entonces, en caso de que ese escudo detecte algún cambio, la copia de seguridad no se va a hacer, se le va a avisar al administrador a través de un mensaje de texto o de un mail que su sistema está en problemas y de esta forma se resguardan las copias de seguridad para, obviamente, poder recuperar el sistema en el futuro. ¿Sí? Es una protección que es muy sencilla, pero es muy efectiva. Se lo ha probado contra todos los tipos de ransomware que hay en la actualidad y a todos los ha detectado. Entonces el escudo también se lo puede configurar incluso para que vaya analizando el servidor en tiempo real, o sea que no va a esperar a la noche a ver si la copia coincidía con lo que hay en el ordenador, sino que incluso durante el día se puede ir monitorizando, si detecta el escudo algún cambio, ya avisa para que se tomen acciones preventivas de forma inmediata. ¿Sí? Con lo cual es totalmente complementario a los sistemas de ciberseguridad y de antivirus. Esto está muy focalizado en la protección de las copias de seguridad. Bien, si a ustedes les interesó esta formación y quieren tener más detalles, ya sea sobre Backup Assist, sobre GData y sobre el resto de software que nosotros comercializamos, los invitamos a visitar nuestra web, ¿sí? A mirar las soluciones que allí tenemos y, por supuesto, a tener en cuenta que todas nuestras soluciones nosotros ofrecemos soporte técnico y asistencia preventa, ¿sí? Con lo cual, si las quieren probar, tienen 15 días donde nosotros le damos asistencia. Desde ya, además, tenemos formación